Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana. Bueno, ya estamos a mediodía acá en Long Island, en Nueva York. Saludo de manera muy especial a todo el pueblo del Señor, los que siempre están conmigo, que me siguen continuamente en Centroamérica, en México, Canadá, Sudamérica y muchos países del mundo. Me escriben desde el África, Eritrea. Hemos recibido cartas, correspondencia de Madagascar, de Rusia, de Turquía, de Israel, de muchas partes del mundo, aún de Asia, por ejemplo, de Australia, Japón. Tenemos mucha gente que nos sigue constantemente. Dios te bendiga de una manera muy especial. Te mandamos un fuerte abrazo en el amor del Señor Jesucristo y estamos siempre aquí compartiendo información de los últimos días. Hay mucha crisis, hay cosas que están pasando en el mundo que simplemente están marcando la cercanía de la venida del Señor Jesucristo. De nuevo quiero decir esto: Cristo está cerca. Cerca, 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 cerca. Y bueno, quizá algunos de ustedes se cansen de escuchar que el hermano Gary Lee diga: Cristo está cerca, Cristo viene, ya se acerca la venida, la trompeta va a sonar. Pero si es que estamos en los últimos días, estamos en la recta final. Y de verdad que hoy casi nadie está predicando este tema. Nadie está proclamando, anunciando, declarando la pronta venida del Señor. Yo nací, me crié hace casi medio siglo atrás en la iglesia, en mi generación, donde constantemente le decíamos al pueblo: preparémonos, busquemos a Dios, estemos al pie del cañón, porque Cristo viene pronto. Hay crisis mundial, crisis a niveles que nunca habíamos contemplado antes. Y hay varias cosas que quiero comentar. Por ejemplo, tenemos el famoso anillo de fuego que está súper activo en este momento. De hecho, en los últimos 2, 3, 4 días han habido terremotos en todas partes del mundo. De hecho, California sigue temblando. Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Centroamérica, Sudamérica. Hay terremotos constantes y continuamente en muchas partes del mundo. Sabemos muy bien que lo que está pasando simplemente es que ya la tierra está agonizando. Estamos en las últimas. Calor tremendo que estamos experimentando. Ahora yo estoy en Nueva York y dicen que este va a ser el día más caliente de este año 2019. Yo les hablé a ustedes en el 2017, igual el 2018, y les dije que esto sería también, les dije en el 2017 y 2018 que eran años apocalípticos, y les dije a principio de este año que 2019 podría ser igual un año apocalíptico. ¿Por qué digo esto? Apocalíptico en la terminología de que estamos ya en el tiempo final. Las profecías están cumplidas. Los calores que estamos experimentando no son normales para esta fecha especialmente. Estamos hoy a 20 de julio y el calor estaba llegando a sobre 100 grados Fahrenheit, pero dice que con el índice de la humedad se siente casi hasta 110 grados. Estaba yo leyendo que dicen que en el 2005, si no me equivoco, hubo un calor tan histórico que murieron cerca de 790 personas. Así que ahora mismo están tomando medidas importantes para cuidar a la gente, que esté la gente hidratada, la gente de la tercera edad, sobre todo los niños pequeños. Y hay mucha gente que es inconsciente, que literalmente estaciona el carro, deja a los niños en el carro, cierra las ventanas y en cuestión de menos de 10 minutos un niño se puede sofocar, morir del calor. Y se acabó ya. Es una cosa tremenda. Estamos experimentando calores tremendos ahora en Estados Unidos en el día de hoy, y dicen que hasta mañana podría ser bastante caliente también igual, y esto afectaría 29 de los 50 estados americanos. Hasta Ohio, Chicago, Columbus, Cleveland, Pittsburgh, Pennsylvania, Filadelfia, Washington, D.C., arriba en Boston. Es una cosa tremenda. Esto es crisis mundial. Estamos viendo todo esto. En otra área que hay crisis también es en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, donde ahora mismo hay un conflicto, un enfrentamiento entre Irán y la mayoría de las naciones aliadas. Por ejemplo, Irán, de verdad que Irán está conduciéndose fuera de lo normal. Y los expertos militares y los expertos políticos han comentado, anoche y esta mañana estaba escuchando y oyendo a varios de ellos, dicen que la conducta de Irán no es normal dentro de lo que uno se supone que uno piensa que sería, ¿no?
Ellos están ahora mismo bajo tremendas sanciones americanas y de la comunidad internacional, porque lo que ellos quieren es desarrollar una bomba atómica para depositarla sobre Israel. El mundo entero lo sabe. Es un régimen totalitario, déspota, un dictador. De hecho, tienen una república islámica. Son chiitas y tienen una ideología pero bien perversa, o tienen casi 40 años oprimiendo a la gente, constantemente diciendo queremos destruir a Israel, queremos destruir a Estados Unidos. Eso no es normal. Irán no es parte de la comunidad de naciones normales, con que se puede platicar, dialogar, conversar, llegar a un acuerdo. Obviamente que hay diferentes posiciones, sí. Imagínate, el loco del norte, Kim Jong-un, el megalomaniático, el déspota, el tirano, el chiquito, que es también otro diablo, pero con el tipo se está hablando. Con el tipo, por ejemplo, Donald Trump está platicando. Y el tipo, por ejemplo, tiene control un poquito la China comunista, Xi Jinping. Pero esta gente de Irán están completamente fuera de serie. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Agarraron 2 barcos ayer, parece que soltaron a un barco. Y el ministro de Defensa o de Relaciones Foráneas de Inglaterra, británico, Jeremy Hunt, dijo, hay consecuencias si no sueltan ese barco, si no regresan ese barco. Pero ellos están diciendo que es recíproco a lo que los ingleses hicieron hace unas 2 semanas, que le tomaron un barco a ellos. Esta cuestión se está agravando, se está intensificando, porque el presidente Donald Trump dijo, Irán está en problemas serios. Y esta mañana está apareciendo en toda la información diciendo que algo va a suceder en las próximas horas. Literalmente te estoy hablando hoy sábado 20 de julio del 2019, los que me ven a través del mundo entero, y esta crisis dicen que se está calentando, está hirviendo, está empeorando en cuestión de cada minuto. Ni siquiera es por día, ya es por hora. Esto es una situación bastante seria. Así que tenemos crisis mundial. Tenemos, por ejemplo, el clima. Esa es una crisis tremenda porque afecta a seres humanos, pone en peligro la vida de mucha gente. Tenemos crisis en el Golfo Pérsico. Tenemos también, por ejemplo, un calor histórico, tenemos terremoto. Puerto Rico, estamos viendo una crisis tremenda en la pequeña isla de Puerto Rico del Encanto. El gobernador Ricardo Rosselló no quiere renunciar, ya tiene desde creo que desde el 15 o 14, no sé, que no se ha presentado en público, que no ha hablado nada, y hay cientos o miles de personas que están exigiendo su renuncia. ¿Por qué? Por corrupción. Ahora, seamos claros, Puerto Rico es una isla preciosa, pero el gobierno de Puerto Rico ha sido corrupto, no hoy, no ayer, no antier, por décadas. Y yo sé lo que te estoy diciendo porque yo viví en Puerto Rico. 8 o 9 años, mi madre era puertorriqueña. Conozco Puerto Rico como las manos, perfectamente bien. Así que la gente que comenta diciendo, hermano, usted no tiene ningún derecho. ¿Derecho de qué? Tengo todo el derecho porque yo también viví en Puerto Rico y conozco Puerto Rico como mi mano. Amén. Incluso en Puerto Rico yo me convertí al Señor. Crecí espiritualmente. Y mi padre y mi familia fundamos la primera emisora cristiana de radio, Radio Redentor. Yo nací en ese ambiente con mis mentores Gigi Ávila, Jorge Raqui, Raimundo y Eugenio Jiménez y otros tantos predicadores. Entonces que conozco Puerto Rico, que el gobierno lamentablemente ha sido corrupto por décadas. Pero hay una cuestión espiritual, un factor que nadie está comentando. Y ahí te va, esa es mi perspectiva. Como cristiano, como predicador, profética y bíblica, Puerto Rico está ahorita cosechando las consecuencias. Es triste decirlo, quizá usted no lo quiera aceptar, de un pueblo que honraba a Dios y que poco a poco se fueron desbalagando, descarriando, al grado de que una isla tan pequeña de 100 millas de largo por 35 de ancho, ahorita se ha convertido en un lugar de tanta violencia, con tantos homicidios, las gangas, las peleas de los tráficos de droga y la apostasía que ha caído. Hay iglesias buenas, hay pueblo de Dios, hay cristianos que aman a Dios, pero Puerto Rico ha caído en una terrible y espantosa apostasía, donde ahora todo el mundo se llama apóstol o apóstola o profeta,
y han caído en esa doctrina del dominianismo reino ahora, han abandonado la teología clásica tradicional pentecostal, lo que bendijo Puerto Rico, lo que levantó Puerto Rico, y en Puerto Rico hay gentes que nada más se dedican a eso, predicando la teología de la prosperidad y que el reino hay que hacerlo aquí, que ya Cristo no viene, ni siquiera predican este tema. Es increíble el tiempo que estamos viviendo. Juicio viene para Puerto Rico otra vez, porque María fue un juicio y la gente no se da cuenta. Si la gente, después de que llegó el huracán María, el 20 de septiembre del 2017, no abre sus ojos y no se percata de que Dios está tratando con Puerto Rico, no sé qué más decir. Porque el único animal que sigue tropezando con la misma piedra 2 veces o 3 veces es el hombre, como dicen por ahí. Pero Puerto Rico no quiere agarrar, como dicen en México, la onda. Entonces hay corrupción, sí. Ricardo Rosselló, el gobierno de Donald Trump tenía razón. Donald Trump le pidió al Congreso que mandaran 91 billones de dólares. Parece que hasta el momento están ya de camino, creo que como 40 o 50 billones, pero ya Puerto Rico recibió más de 14 billones con B. ¿Y dónde fue tanto dinero ese? ¿Dónde fue mucho de ese dinero? La FBI, el Buró de Investigaciones Federal, hace una semana o unos 8 o 9 días atrás, arrestaron a 2, 3 elementos que trabajaban con el gobernador Ricardo Rosselló. ¿Por qué? Por corrupción, por malversación de fondos, porque pusieron el dinero y no sé qué hicieron con ello. Esto es serio. Puerto Rico tiene que buscar a Dios, tiene que doblar rodillas. Puerto Rico tiene que regresar al evangelio de la palabra de Dios. Y yo, en mi humilde recomendación, le digo a todos los pastores, ministros, siervos de Dios en Puerto Rico, que vuelvan a presentar ayuno, clamor, oración a Dios, buscando a Dios. La iglesia en Puerto Rico se ha inmiscuido en el mundo, se ha hecho pagana, corrupta. Los cantantes, muchos de ellos han vendido el evangelio. Óigame, caramba, la música reggaetona, la música rapera cristiana. Si esa música tiene su origen en la carne, en la sensualidad, en el mundo, en los placeres, ¿cómo puedes tú tomar lo del mundo y tratar de bañarlo, acomodarlo, purificarlo? Lo del mundo, que es cerdo, sigue siendo un cerdo. Lo puedes tomar a un cerdo y bañarlo y todo. Es lo mismo. Un cerdo siempre va a regresar a su lodo, a su fango. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. La iglesia está contaminada, corrupta, pervertida, y los líderes han dejado de dar la gloria al Señor. Pero hubo un tiempo cuando en Puerto Rico los líderes honraban a Dios, buscaban a Dios, y la bendición de Dios fluía a Puerto Rico. Esto es increíble. El puertorriqueño, no todos, el puertorriqueño le gusta mucho la bebida, el ron, el cigarrillo, la fiesta, el baile, la fornicación, el adulterio. Busquen a Dios de corazón. Pueblo de Dios, arrepiéntanse. Hay consecuencias en todo. Puerto Rico ahorita está cosechando lo que por décadas ha sembrado. Y el gobierno de Puerto Rico ha sido corrupto, sí es cierto, es verdad. Entonces tenemos que orar para que Dios bendiga, restaure, ayude y traiga un cambio positivo, pero que el pueblo tiene que voltear su corazón a Dios. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamare a mí y buscare mi rostro, yo escucharé desde los cielos su oración, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Crisis mundial, crisis mundial. Tenemos un movimiento antisemita como nunca en la historia del pueblo de Israel. Nunca. El odio que hay hoy en el mundo contra Israel es impresionante. Ayer, el presidente americano Donald Trump, ayer 19 de julio, viernes, habló desde la Casa Blanca antes de subir a su helicóptero y le dijo a los reporteros que hay demasiado antisemitismo en esta nación. Y voy a ser claro, los cristianos que están con el Partido Demócrata, esa es la verdad. Este partido es antisemita. ¿Qué es antisemitismo? En contra de Israel. 4 mujeres, especialmente una que se llama Ilhan Omar, que es una congresista, una mujer que nació en Somalia, que sufrió bárbaramente, terminó en un campo refugiado en Kenia, y Estados Unidos la ayudó y llegó a Estados Unidos y ha disfrutado, saboreado toda la bendición de la libertad americana. Y ahora ella habla basura de Estados Unidos.
horrible, pestilencias, hablando cosas terribles de 9/11 y del pueblo de Israel, presentando una enmienda, una moción en el Congreso. Y yo no sé cómo ella llegó a ser congresista. La verdad que eso es un fenómeno. Ese es un misterio. El misterio de cómo llegó a ser congresista, igual que la puertorriqueña, la que está en el Bronx, donde yo nací, la Alexandria Ocasio-Cortez, yo no sé cómo llegó. Entiendo que ella era una cantinera, un bartender nada más, y de repente trabajaba con el congresista de años, pero que la gente en el Bronx no tienen cabeza. ¿Qué le pasa por una mujer que tiene la cabeza vacía? Porque esa mujer es ignorante. Y se ha unido con estas otras dos, la que viene de Detroit, Michigan, que es una también musulmana. Son dos musulmanas y otra mujer que es morena y esta otra puertorriqueña. Y las cuatro se llaman The Squad, que están en contra de todas las pólizas del presidente americano. El presidente americano, sea que usted lo entienda o no lo entienda, lo quiera creer o no lo quiera creer, lo acepte o no lo acepte, fue puesto por Dios. Así como Dios puso al rey Ciro para bendecir a Israel, así como la reina Esther, miles de años atrás, fue elegida por Dios para salvar a los hebreos de una muerte segura. Dios ha puesto a Donald Trump, y lo dijo Mike Pompeo, el secretario de Estados Unidos, hace unos 2 meses atrás en una entrevista con CBN. Dijo, yo creo que Dios puso a Donald Trump para ayudar y proteger a Israel de la nación de Irán. Imagínate tú en este momento, si este hombre no fuera presidente, ¿cómo estaría Israel? Yo sé que Dios protege a Israel, eso lo sé yo perfectamente bien, y las profecías se cumplen 100%. Por eso es que yo me voy siempre a la profecía, porque todo lo que está pasando es parte de la profecía. No sé si ustedes van a entender, porque ustedes quizás no leen la palabra, pero todo lo que está pasando, Dios dice la palabra que Dios pone reyes y quita reyes. Y Dios ha levantado a este hombre para en un momento histórico proteger a Israel. El 6 de diciembre del 2017 hizo una declaración histórica. Y él dijo, y Jerusalén ha sido, es y será siempre eternamente la capital de los judíos, de Israel. El 14 de mayo del 2018, el año pasado, transfirió la embajada como había prometido. Él no promete, él cumple. Él cumple, prometió, transfirió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, haciendo reconocimiento de que Jerusalén es la capital del pueblo de Israel. Y hace unos 2 meses atrás dijo que Israel tenía toda la soberanía sobre las alturas de Golán, que es la parte norte del país, que fue tomado de los sirios en el año 67, en la guerra de los 6 días, donde ellos atacaron a Israel. Israel venció en 6 días porque Jehová es el guerrero de Israel. Tomaron también el desierto del Sinaí y tomaron la otra mitad de Jerusalén, porque originalmente, óigame, la promesa de los británicos era entregarle todo esto a Israel, pero antes de que llegara ese momento, entregaron el 80% a Jordania. Es una historia para que usted investigue toda esta información de cómo Israel llega a tener su nación de nuevo. Pero bíblicamente eso es de Israel. Esa es la nación del pueblo de Dios. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham 4,000 años atrás, 3,500 años atrás a Moisés, 3,000 años atrás el rey David reinaba en Jerusalén, era su capital. Pueblo de Dios, el rey de Israel. Increíble, esto es bíblico. Pero profecías que se están cumpliendo de cómo el pueblo judío regresó a su tierra, reclamó su tierra, reconstruyeron sus ciudades antiguas, reforestaron la nación, reavivaron la lengua hebrea, reactivaron las fiestas solemnes y ya se están preparando para levantar el tercer templo. Y todo esto es profético, porque todo comienza y termina con Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Crisis mundial. Pero, óigame, increíble cómo hay tanto antisemitismo, odio. Y estas 4 mujeres que están en el Congreso americano son antisemitas, odian a Israel. Y por eso me dio mucho gusto ayer que el presidente Donald Trump con los reporteros dijo, yo amo a Israel, defenderé a Israel. ¿Y cómo es posible que estas mujeres hablen basura de Estados Unidos y basura de Israel constantemente contra Israel, contra Israel, contra Israel? El BDS, que es un boicot de fondos que se están, diversification funds. ¿Cómo es posible? Y hay iglesias protestantes en contra de Israel, como los luteranos, los presbiterianos. ¿Qué rayo? Usted que se llama cristiano, dice que ama a Cristo y está en contra de Israel, pues sepa de una vez hoy
que Jesús era judío y es judío. Siempre será judío. Si usted no ama a Israel, usted no puede amar a Jesús, porque Jesús es de Israel, es el rey de los judíos. Pero la gente no entiende esto. Mi pueblo perece, dijo el profeta, por falta de conocimiento. Pero hay algo peor. Hay maldición para los que maldicen a Israel. Hay maldición, maldición. Toda aquella persona que maldiga a Israel tiene la maldición de Dios. Génesis 12, versículos 2 y 3, léalo. Las promesas que Dios le dio a Abraham 4100 años atrás. Pero hay bendición cuando bendecimos a Israel. ¿Por qué creen ustedes que Dios está bendiciendo a Estados Unidos como nunca la ha bendecido en 100 años? Porque el presidente del momento ha bendecido a Israel, ha protegido a Israel, ha levantado diciendo, bendito Israel. Esto dice mucho. Sea que usted esté o no esté de acuerdo con él, si el pueblo hispano, a quien le estoy hablando la mayoría, si el pueblo hispano por un momento pudieran pedirle dirección a Dios, Espíritu de Dios, muéstrame, dile que te muestre, podrás entender que son cuestiones espirituales, de que Dios en momentos como estos levanta hombres para ciertos momentos, ciertas misiones en la historia. Y es lo que Dios ha hecho en este momento. Hay crisis mundial, crisis mundial. ¿Y usted cree que la otra, la contrincante, hubiese enfrentado la crisis como lo ha hecho este? De ninguna manera. Pero estamos en los últimos tiempos. Y todo lo que estamos viendo, y esto para mí es importante, el haber Dios puesto a Donald Trump como presidente ha acelerado la venida del Señor. La iglesia tiene que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos más cerca que nunca de la venida del Señor. Crisis mundial. Los demócratas parecen ser o estar convirtiéndose en el partido contra Israel. Pero bendito sea Dios. Jamás el grupo terrorista, el que está en Gaza, acaban de declarar hoy que si Israel acepta a Palestina en el tiempo antes del 67, pero que aún así ellos jamás van a reconocer a Israel. ¡Qué locos! Jamás, a ellos, al gobierno de Israel, a millones de judíos, a mí, a todos los cristianos que amamos a Israel, que sabemos y entendemos, que conocemos la verdad. ¿Qué nos interesa? ¿En qué nos mueve? Que crean o no crean, que acepten o no acepten. Nosotros no vamos a aceptar a Israel como país. Pues no lo aceptes, pero es una realidad, es la nación de Dios. ¡Qué barbaridad! Hay crisis mundial, crisis mundial. Crisis mundial. Cristo está cerca. Y por último, la crisis también, aparte de terremotos, calores, problemas políticos, militares, Centroamérica, Sudamérica, angustia, desolución, tanta gente loca corriendo para aquí, pánico, histeria, como el terremoto de Grecia hace que 2 días atrás o antier o ayer fue increíble, ayer mismo, de 5.3, la gente corriendo en las calles de Atenas. Yo conozco Atenas. Increíble. Todo esto nos está diciendo, Cristo está cerca. Cristo está cerca. Y la iglesia cristiana jugando con su vida espiritual. Cristianos que ya no buscan a Dios, que ya no van a la iglesia, son descarriados. Dios te está hablando en este momento. No eches en saco roto esta palabra. Donde quiera que estamos viendo crisis, crisis, crisis mundial. Pero todo esto lo que dice, lo que grita es, Cristo está cerca. Pero la pregunta del millón, ¿estás preparado? Si el Señor viniera hoy, ¿te irías con Él? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está hablando, el Espíritu de Dios te está hablando en este momento. Hazle caso a Dios. Regresa a Cristo, vuélvete a Dios. Busca a Dios de corazón. Millones de personas que hoy están fuera del camino. Y si el Señor viene y te encuentra fuera del camino, te vas a perder para siempre. Y no hay una segunda oportunidad, porque hoy es el día, ahora es el momento. Crisis mundial. Cristo está cerca. Está cerca.
Y no te sorprendas que hoy sábado 20 de julio te acordarás de mis palabras las próximas horas, próximos días, de algo grande que va a estremecer al mundo. Todo esto no me sorprende. ¿Por qué? Porque Cristo está cerca. El evangelista Galilei para todas las naciones del mundo, recordándote una cosa, que Dios te ama siempre. Shalom.